Bueno, ya la semana pasada terminamos de hacer lo que es la introducción a la materia. Vimos básicamente lo que son los fundamentos, las cuestiones de conceptos relacionados con lo que es testing de software, y después vimos los distintos tipos de test que podemos tener de acuerdo a en qué momento del ciclo de vida nosotros estamos, ¿sí? Y a su vez cada una de estas clasificaciones se abren nuevas clasificaciones y es un gran mundo de técnicas que solemos presentarlas muy divididas en blanco y negro, pero como les dije antes hay muchos grises en el medio, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en la clase de hoy es empezar a ver qué técnicas tenemos dentro de cada una de estas clasificaciones, empezando con lo que es el testing estático, ¿sí? Hoy vamos a hablar exclusivamente de testing estático. Vamos a comentar un par de herramientas. Hoy tienen práctica con Matías y con Coti. Ya Matías les va a presentar el primer práctico. El primer práctico tiene solamente 2 ejercicios, que son los 2 ejercicios que ustedes tienen que entregar, ¿sí? Recuerden que la condición del cursado es solamente tienen ejercicios para entregar, la nota de esos ejercicios se promedia y eso va a ser la nota de final. ¿Está bien? Bueno, empezando con lo que es testing estático, primero con lo que es su definición, que ya la vimos. Se define como testing estático al chequeo manual de un objeto, así también como su análisis. El objeto siendo testeado no se ejecuta. Recuerden que habíamos visto de lo que era la definición de cosas. El objeto de test es eso que yo voy a testear, ¿sí? Ahora, eso que yo voy a testear lo puedo manosear de distintas maneras, ¿sí? Puedo ejecutarlo si es ejecutable, y en ese caso lo que tengo es un testing dinámico, o puedo hacer otras cosas que no involucren la ejecución del objeto de test. Estamos muy acostumbrados a pensar en el testing como esa ejecución del objeto de test, y es normal que pensemos que eso es lo más importante, que ejecutarlo y ver si anda. ¿Hola? La realidad es que para poder ejecutar algo lo tengo que tener en un estado que sea listo para ejecutar. Tiene que estar compilando, por ejemplo, si es un código, y voy a tardar en hacer eso, ¿sí? Me va a llevar tiempo escribir una clase completa al punto que esté compilable y ejecutable. ¿Qué puedo hacer en ese tiempo? Puedo hacer testing estático, ¿sí? Y eso estamos hablando solamente de un código. Yo tengo una especificación, un documento, cualquier otra cosa que no sea en su naturaleza ejecutable, ¿cómo lo puedo testear? Y ahí es donde hago un testing estático, ¿sí? Todo proceso que no implique la ejecución del objeto de test va a caer en un testing estático. Dentro del testing estático tenemos 2 grandes grupos. El primero es mirarlo, ¿sí? Agarrar y mirarlo. El hecho de estar mirándolo, de estar buen día, viendo qué es lo que tiene, eso es un testing estático. Y la otra parte de estos grupos son lo que es el análisis, donde yo uso herramientas que cumplen la función de una persona que miran el objeto de test. Pero las herramientas, al mirar el objeto de test, pueden hacer un análisis más complejo del que yo puedo hacer. Pero no lo ejecutan, solamente lo miran. Eso también es testing estático y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. El hecho de leer un código buscando errores es hacer testing estático. Leer una documentación buscando inconsistencias es hacer un testing estático. El corrector ortográfico, hola, es una herramienta de testing estático, ¿sí? Todo esto es testing estático. Aunque el testing estático pueda parecer menos importante o poderoso que el testing dinámico, que es natural pensarlo al principio de esa manera, hay que tener en cuenta que es mucho más flexible, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo puede ser testeado en forma estática. Porque a medida que estoy programando, aunque me falten implementar métodos, aunque me falten implementar clases, yo ya puedo ir haciendo un testing estático de las cosas. Y en aquellos casos donde el testing estático sea mirar algo, ¿sí? Yo le doy a él para que me revise el código, ahí tengo mucha flexibilidad, ¿sí? Lo que él va a buscar, lo que yo le puedo pedir es muy flexible, es muy variable, entonces perdón, esa flexibilidad nos da mucho potencial. Y es más barato, en tiempo, en recursos. En muchos casos, si es solamente mirar, no estoy usando ningún software especial, lo puedo hacer cuando tenga tiempo para hacerlo. En ese sentido, es más barato.
El espíritu del testing, que esto lo voy a repetir muchas veces, se sigue manteniendo, que es comparar lo observado con lo esperado, ¿sí? Acá se mantiene, solamente que lo esperado puede ser un requerimiento, un estándar, una especificación o simplemente el uso correcto del idioma, como es el caso del corrector ortográfico. Entonces, dentro de lo que es testing estático, vamos a hablar de dos grandes grupos, los que llamamos las examinaciones grupales estructuradas. Esto es básicamente mirar código o mirar algo, y lo que es el análisis estático. ¿Sí? La diferencia entre examinaciones grupales estructuradas y análisis estático es que en análisis estático vamos a mirar el objeto de test usando herramientas especiales. ¿Está bien? Mientras que en las examinaciones grupales la herramienta es el ser humano, ¿sí? Que se sienta y mira un documento. ¿Serían las peer review o algo así? Una peer review es un tipo especial de examinación grupal estructurada, ¿sí? Lo que vamos a ver es que dentro de lo que son estas examinaciones grupales hay un rango muy amplio de formalidad, ¿sí? Agarrar un código fuente y dárselo a él, eso es un tipo de examinación grupal muy informal. El peer review ya empieza a tener un poco más de informalidad y hay algunas que son mucho más formales todavía. ¿Está bien? ¿Qué es un peer review? Peer review es cuando vos haces que tus pares, tus otros programadores, o sea, la parte del peer, revisen tu producción. ¿Sí? Se usa mucho con lo que es código. Yo estoy implementando una clase, agarro mi clase, la imprimo o agarro el punto Java y se lo doy a él y a ella para que le peguen una mirada. Sin ejecutarlo, solamente una mirada. Eso se conoce como peer review. ¿Sí? De nuevo, dependiendo muchas estructuras que hayas asociadas a eso, son distintos tipos de peer review, pero es básicamente eso lo que se hace. ¿Está bien? Entonces, empezando con lo que son las examinaciones grupales estructuradas. Este testing estático se basa principalmente en la capacidad humana para comprender, analizar y detectar errores en situaciones complejas. El humano es muy flexible, el humano tiene la capacidad de abstracción. La computadora es muy buena entendiendo código, pero la computadora va a entender... ¿Estás buscando PHP? En el laboratorio 5, pero... Es acá al lado. Sí. Genial, gracias. De nada. La computadora es muy buena entendiendo código. La computadora entiende que estoy haciendo una asignación, que estoy haciendo un if, que estoy haciendo un while. Lo que la computadora no va a entender, o le va a costar mucho más entender, es por qué estoy haciendo todo eso. Estoy recorriendo una lista para buscar un cliente que tiene una deuda. Esa semántica, ese significado del código, la computadora no lo entiende. Solamente ve líneas de código. Nosotros podemos entender fácilmente ese significado. Y entendiendo ese significado, podemos buscar errores que no son necesariamente errores de compilación, pueden ser errores conceptuales, que la computadora no va a entender. Entonces, eso es lo que ganamos cuando es un humano el que revisa el objeto de test. ¿Sí? Ganamos flexibilidad y ganamos entender el significado de las cosas. Leer y entender el objeto de test es básicamente lo que se hace acá. Dentro de este tipo de testeo se abren diferentes posibilidades en función de los recursos disponibles, la intensidad del testeo y la formalidad que uno quiera darle a este proceso. Y lo que vamos a hacer ahora es darle nombres a un montón de cosas que ya estamos haciendo hoy en día. ¿Sí? El hecho de darle el código a alguien para que lo revise. No me están dando esto, no me mirás el código. Todo eso, dentro de lo que es los conceptos de verificación y validación, tiene nombres. Son roles que se asignan en lo que es un peer review o en una examinación grupal. Está documentado que en una examinación informal se encuentra alrededor del 20% de los errores, mientras que en una formal llega al 80%. ¿Cuál es la diferencia en formalidad? ¿Cuánta formalidad yo puedo tener en una revisión de pares? Bastante. En particular con lo que es la preparación. ¿Sí? La peer review más informal de todas, es decir, yo en este momento imprimo mi clase y en este momento se la doy a él, que nunca la vio antes, le digo, che, revísamela. Eso es una peer review. Muy informal. ¿Sí? Están haciendo un proyecto, están en un práctico, en una materia, no les está saliendo algo y se lo dan al, che, ¿no me mirás lo que estoy haciendo acá?
a un compañero a ver en qué me estoy equivocando, eso es una peer review informal. ¿Sí? ¿Cuál es el otro extremo de esta informalidad a lo más formal que podemos llegar? Primero, asignación de roles. ¿Sí? Hay un coordinador, hay un revisor, hay un autor, hay una persona que se encarga de escribir, no me sale el nombre, tomar nota o pasar por escrito todo lo que se habla en la discusión. Se establece una fecha para la reunión. ¿Sí? Yo le aviso a él, che, dentro de una semana va a haber un peer review de tu clase en nave espacial. Por favor, como la tenés ahora, mandásela a él, a ella, a él y a ella. Y él se la manda. Y la gente que lo recibe tiene una semana para prepararse para la peer review. Y el día de la reunión todos nos reunimos, hay un moderador, hay una persona que toma nota de todo lo que se dice, y todos empiezan diciendo, bueno, leímos su código y encontramos esto, yo encontré esto, y se empieza a discutir sobre las decisiones que él tomó sobre su código. ¿Está bien? Eso que puede llegar a parecer un quilombo de tiempo y de recursos y un montón de cosas, se hace realmente. No lo hace todo el mundo, porque es un quilombo de tiempo y recursos y cosas, pero funciona. Y hay muchas empresas que eso lo hacen. Principalmente esto es muy útil, no se hace todos los días, no se hace para cada clase de un proyecto, pero tomar algunas clases de algunos desarrolladores y hacer un peer review está demostrado que funciona. ¿Está bien? Entonces, en muchos casos se pueden llegar a encontrar en una empresa que hace esto. Lo que es muy importante, y acá es fundamental el rol del moderador, es que esto no es una evaluación del programador. ¿Sí? El moderador tiene la función más importante de todas, que es asegurarse de que esto no se transforme en un juicio al programador. ¿Sí? Esto es buscar mejorar la calidad de algo. ¿Sí? Juntarse y decir, bueno, che, fíjate que estás haciendo esto, ¿por qué lo hiciste? Por ahí lo podrías hacer mejor así, pero no se tiene que transformar en un juicio del programador. Y eso es muy difícil de lograr. ¿Sí? Porque hay mucha gente que le está haciendo observaciones al programador, entonces es muy fácil herir susceptibilidades en este tipo de actividades. Bueno, dentro de los que hay tenemos la peer review. En la revisión de pares, el objeto de test es revisado e inspeccionado por los pares del autor del mismo. Los pares proveen feedback sobre el objeto de test. ¿Sí? Obviamente, si vamos a hacer una peer review sobre una clase, tiene sentido que los revisores sean otros programadores. Pero puede llegar a pasar que hagamos una revisión de algo donde yo soy un programador y quiero que lo revise alguien que se especializa en seguridad, alguien que lo va a ver desde el punto de vista de la performance. No siempre tienen que ser otros programadores porque depende qué es lo que estamos revisando. Este tipo de revisiones permite entender la semántica, el significado del objeto de test, algo que no es fácil de automatizar. Y al entender el significado de las cosas podemos buscar otro tipo de errores. Obviamente acá no vamos a encontrar un error del tipo esto no te compila, porque eso no es un error que se busca en una revisión de pares, porque eso ya lo resuelve el compilador. Pero acá sí se pueden encontrar errores del tipo de entendiste mal una especificación, ¿sí? Fíjate que estás haciendo esto cuando la especificación dice otra cosa. Sí se pueden encontrar errores del estilo no estás siguiendo los estándares de la empresa de programación. Fíjate que acá tenés una constante que la escribiste con minúscula y el estándar que seguimos nosotros es, las constantes son todas con mayúscula. Cuestiones de ese estilo sí se pueden evaluar acá. Cuestiones más abstractas, cómo estás modularizando tu código. Por ahí alguien puede decir, che, mirá, tenés un método de 48 líneas de código, nos parece a nosotros que deberías modularizarlo en 2 o 3 métodos más chiquitos. Ese tipo de cosas aparecen en una revisión de pares. ¿Sí? Bueno, la revisión de pares es una inspección del objeto de test, no es una crítica al autor, y esto es difícil de manejar. ¿Sí? Y de nuevo, con lo que también lo repito muchas veces, mientras más temprano encontremos un error, más barato, más fácil es de corregir. ¿Sí? La revisión de pares reduce los costos de la eliminación de defectos, reduce los tiempos de desarrollo y reduce el costo y tiempo necesarios para el test dinámico. Si yo encuentro errores en el estático,
¿sí? Muchos de esos errores, si yo no los encontraba, después iban a aparecer en el dinámico. Y en el dinámico me iba a costar más corregirlos. ¿Sí? Entonces, hacerlo en forma más temprana me reduce los costos. Hay, a ver, Globan, por ejemplo, Exacta, son empresas que de vez en cuando hacen revisiones de pares, ¿sí? Es parte de su proceso de calidad. Sí, perdón. ¿El Code Review no cuenta con revisión de pares? Sí, sí, sí. Globan y Exacta son empresas que tienen esta metodología como parte de su desarrollo. Y por ahí uno habla con otras empresas y le plantea, che, ¿por qué no haces una revisión de pares? Y la respuesta de ellos es, porque no puedo parar 4 programadores una mañana entera para ponerse a revisar un código cuando vengo 2 meses retrasado con todos los proyectos. Y tienen razón, totalmente. Por eso vamos a ver, y la idea es que después al final del cuatrimestre venga gente que trabaja en testing de distintas empresas a contar cómo trabajan, que tenemos lo que dice la bibliografía sobre cómo se tiene que hacer testing y después cada empresa intenta tomar lo que pueda de eso. ¿Sí? Muchas veces depende de la cantidad de recursos de la empresa, del tiempo de la empresa, de un montón de factores que va más allá de lo que dice el libro, que está bueno conocerlo. ¿Sí? Hay empresas que pueden hacer esto porque tienen su área específica de testing y hay otras empresas que no, porque no tienen un área de testing, el testing que hacen lo hacen los programadores cuando pueden y es entendible que sea de esa manera. ¿Sí? Lo que hay que reconocerle a esta última empresa que por lo menos está haciendo testing. Hay empresas que no hacen testing directamente. ¿Sí? O el testing es, se lo mando al cliente, se lo entrego al cliente y me fijo qué es lo que me dice el cliente. Entonces, la revisión de pares es un proceso, en ese, como todo proceso, tiene etapas. Estas etapas que aparecen muy identificadas en la bibliografía, en algunos casos es una instancia de 2 segundos donde, hicimos el planning, y en realidad el planning fue solamente avisarle, che, entrega el código. ¿Sí? Entonces, siempre están estas etapas, a veces son más grandes, a veces son más chiquitas. Está la etapa de planificación, el overview, la preparación, la reunión, el rework y el follow-up. Planning, en algún punto, quien es el líder del proyecto va a decir, bueno, tenemos que hacer 3 revisiones de pares a lo largo de este sprint, o tenemos que hacer 1, 2 o las que sean necesarias. ¿Sí? La overview va a ser decir, bueno, ¿a quién se la vamos a hacer? ¿Sobre qué método se la vamos a hacer? ¿Sí? La preparación va a ser avisarle a la gente involucrada. ¿Sí? Esto está bueno intentar hacerlo con tiempo, porque en muchos casos esto demanda una reunión que va a ser quizás de horas. Avisarle al autor del objeto de test, che, entrega esto, avisarle a los revisores, che, van a tener que revisar esto, léanlo con tiempo o no, por ahí se quiere que sea en el momento y ver qué pasa ahí. Eso es parte de la preparación. Está la reunión, donde se hace toda la charla. Obviamente se pretende después, si hay feedback al autor, ver qué hace el autor con ese feedback. Así que puede llegar a pasar que después de una reunión, si uno recibe feedback, a la semana le pidan, che, ¿qué pasó con esto? Mandame la nueva clase que la quiero revisar a ver si hiciste algún cambio. Eso es parte del rework y el follow-up. Martín, ¿puede ser que si vos sabés que en tu empresa están haciendo un review constantemente, inconscientemente el programa es mejor? Sí, obviamente. O sea, digo esto porque vos decías que hay empresas que por ahí como que no tienen testing. Si vos sabés que el área de testing te va a revisar el código, capaz que psicológicamente hacer las cosas bien. Sin duda, sin duda. Si vos estás en una empresa que dice, bueno, che, acá este es el documento con los estándares de programación que usamos. Nadie te va a mirar el código a lo largo de tu trabajo en esta empresa. Me cago en los estándares de programación de la empresa. Es probable que pase eso. Me olvido que grabo las clases. Me pasa eso muy seguido. Sin embargo, si a vos te dicen, che, mirá, cada 2 semanas te vamos a mirar el código, ya eso te pone una cosita diferente en el trabajo, ¿sí? Así que sí, este tipo de actividades a veces te obliga, no sé si te obliga, pero inconscientemente por ahí te lleva a tener un poquito más de cuidado en cómo escribís, cómo documentás. Ver si documentan el código o no es parte de lo que te pueden llegar a observar en una revisión de pares. Sí, pues nadie quiere que lo reten. ¿Cómo? Nadie quiere que lo reten, a fin de cuentas. Tal cual. Y así que sí, eso pasa. Tal cual. Bien. Bueno, esto es lo que estaba diciendo recién.
Y a su vez hay distintos tipos de roles, de nuevo, dependiendo de la formalidad, hay una persona que cumple varios roles, o son más identificables los roles en distintas personas. Ahí está la persona que gestiona, administra lo que es la revisión de pares, suele ser el líder del proyecto, o si hay un líder de testing, suele ser esa persona. Está el moderador, que es el que se encarga de que esto no se transforme en un ring de boxeo y que todo el mundo se empiece a matar entre sí. Está el autor del objeto de test, o los autores, en algunos casos, los revisores, y puede haber una persona responsable de registrar todo lo que se dice en la reunión, ¿sí? Para que quede escrito por si después surge alguna duda sobre qué fue lo que se hizo, ¿sí? Todo esto puede estar presente. ¿Cuáles son las dificultades que tiene la revisión de pares? Las personas no están disponibles o no están capacitadas. Esto es muy importante con el tema del moderador. El moderador acá tiene que tener habilidades humanas. Tiene que poder moderar una reunión donde la gente se pueda llegar a terminar poniendo a discutir o a pelear. Si una persona no tiene esa capacidad, es mejor directamente no hacerlo o hacerlo de forma muy informal, porque termina siendo peor y se termina peleando la gente. Una mala planificación de los tiempos. Le estamos pidiendo a gente que tiene que escribir código que se ponga a hacer otra cosa, ¿sí? Que vaya a una reunión de 2 horas, que se ponga que dedique horas de su trabajo a revisar el código de otra persona. Esto tiene que estar muy bien planificado, ¿sí? Porque si no la gente va a empezar a sentir que está perdiendo el tiempo, ¿sí? Y eso va a generar molestar en los programadores. Falta material de apoyo. Si yo le doy a 3 personas de acá un código para revisar y no les digo más nada, no les doy los estándares de la empresa o qué cosas tienen que revisar, de vuelta, la gente se va a poner mal, va a sentir que pierde el tiempo, no va a saber qué hacer, y eso es falta de material de apoyo. Y obviamente también está el tema de la gestión, es decir, bueno, me avisaron al último momento, no me avisaron, llego un día y me entero que soy revisor de un código y no me habían dicho, y tenía planificado otras cosas y tengo esta reunión. Todo eso tiene que ver con la mala gestión, ¿está bien? Bueno, lo que decía, dependiendo de la formalidad son los nombres que reciban. La más informal de todas se conoce como el walkthrough, ¿sí? El objetivo es buscar defectos, ambigüedades o problemas en un documento. Suele no tener un límite de tiempo y es la más mínima preparación o no tiene preparación directamente. Es decir, bueno, llegaste, hoy tenemos un walkthrough de código. ¿Qué es el walkthrough de código? Agarrar la implementación del método eliminar nave espacial y la vamos leyendo línea por línea. ¿Sí? Son 15 líneas, bueno, línea por línea la vamos leyendo y vamos discutiendo, vamos hablando qué es lo que está pasando. Con lo que surge en el momento, ¿sí? Eso es un walkthrough. El documento a revisar es presentado por el autor en la misma reunión. Un caso de uso o un escenario son los objetos de test frecuentes en este tipo de reunión. De vuelta, no necesariamente código. Yo puedo estar trabajando con analistas funcionales y decir, bueno, mañana o hoy tráeme tu caso de uso, sacar dinero del cajero, que lo vamos a revisar. Vamos a hacer un walkthrough. Y es eso, sentar, leerlo y ver qué onda. Siguiendo con el walkthrough, los revisores ven por primera vez el objeto de test en la reunión, empiezan a hacer preguntas espontáneas para buscar problemas. No hay mucho follow-up, el autor del objeto de test funciona como moderador y se pretende que sea objetivo, ¿sí? En el otro extremo están los que son las inspecciones, son quizás las más formales, tienen protocolos, tienen reglas, se centra en aspectos o algunos aspectos del objeto de test, y el objeto de test puede ser en este caso un código, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver cómo maneja la memoria tal clase de tal persona, vamos a ver cómo es la seguridad de tal código, ese tipo de cuestiones. En las inspecciones los revisores deben prepararse y el moderador debe poder manejar la reunión. Hay una persona específica para moderar. Los revisores entregan sus escritos, lo que hayan observado, sus revisiones las entregan por escrito y todo queda registrado, ¿sí? Y después tenemos lo que son las revisiones técnicas, que por ahí tienen objetivos más específicos, ¿sí? Y que pueden involucrar otras personas que no necesariamente sean desarrolladores. Esto muchas veces pasa cuando se traen consultores de afuera. Esto se suele ver cuando las empresas quieren certificar normas de calidad, las ISO por ejemplo, o las CMM, las de madurez,
Muchas veces lo que se suele hacer es, se contratan empresas que hacen una evaluación, que básicamente vienen a decir, che, ustedes están listos para certificar una ISO de calidad o un CMM, y para eso se hacen revisiones técnicas. ¿Sí? Y ahí se trae gente de afuera con una revisión de pares donde están involucrados. Y obviamente, de vuelta, tomá, mirame el código, te faltó esto, esto es una revisión informal y eso cae dentro de lo que es peer review. Eso con respecto a lo que son examinaciones grupales. La otra pata de este tipo de testing es lo que se conoce como el análisis estático. Y en el análisis estático, lo que se hace es el análisis de un objeto de test sin incluir la ejecución de dicho objeto. La diferencia con lo anterior es que ahora usamos herramientas. Por lo general se usan programas. Programas que analizan el objeto de test. No lo ejecutan, pero lo analizan. Uno de estos análisis, o una de las cosas que se suele considerar dentro de lo que es análisis estático, es lo que se conoce como análisis de complejidad. ¿Sí? Y esto es una métrica desarrollada en el 76 por McCabe. ¿Sí? Y McCabe básicamente lo que dijo es, arrancó así, a mí me parece que en un código, mientras más decisiones vos tomes, más propenso a errores estás. Básicamente McCabe lo que dijo es, si vos tenés un bloque de código que son 15 líneas en secuencia y en ningún momento hay un if o hay un while, hay una condición, tenés menos chances de tener errores en tu código si esas 15 líneas son 15 if anidados. Tiene sentido. ¿Sí? Entonces McCabe lo que hizo fue diseñar una métrica, ¿sí? Esta complejidad ciclomática, o esta complejidad que se llama complejidad ciclomática, en donde lo que hace es evaluar cuántos caminos se abren en un bloque de código. ¿Sí? ¿Cuántas condiciones tenés involucradas? Mientras más caminos se abran, más propenso a errores es. Entonces, en esos casos la métrica da un número más alto. Mientras menos caminos vos tengas, la métrica da más bajo y menos propenso a errores es tu código. ¿Sí? Y esto se llama complejidad ciclomática. Y está el paper, les dejé en la página web de la materia el link a una carpeta de Drive donde están todas las clases de la materia de todo el cuatrimestre. ¿Sí? A medida que vamos avanzando, algunas clases las voy retocando, las voy cambiando, pero seguro las que pasaron ya quedan ahí tal cual como las di. Y a su vez queda material por cada clase. En esta clase va a quedar material, uno de ellos es el paper original de McCabe, donde presenta lo que es la complejidad ciclomática. ¿Sí? La complejidad ciclomática es una métrica que brinda una medida cuantitativa, un número, de la complejidad lógica de un programa. ¿Sí? Esta métrica se basa en el flujo de control de un método y es independiente del lenguaje. No importa si esto lo hacen para Java, C++, C o lo que sea. El if, el while están en todos lados. Y esto, la métrica evalúa eso. Y obviamente lo que hay, la complejidad ciclomática es un número que representa la cantidad de caminos independientes dentro de un bloque de código que son necesarios para ejecutar cada sentencia por lo menos una vez. McCabe en su estudio concluyó que un buen valor límite para la complejidad ciclomática es 10. ¿Sí? Cuando la métrica supera este valor, el módulo se vuelve difícil de testear, modificar y mantener. ¿Sí? Hay en día hoy herramientas que uno aprieta un botón y automáticamente genera toda la complejidad ciclomática de todas las clases, de todos los módulos, de todos los métodos. La mayoría permite tunear este número. Porque a veces puede pasar que de lenguaje a lenguaje, a veces 10 sea una buena referencia, pero por ahí en otros lenguajes es 8, 7, depende muchas veces de estudios, estadísticas que se hacen. Una de las herramientas que hay para hacer esta evaluación es CVS. Hoy Matías se la va a mostrar. Parte del proyecto, del trabajo que tienen que entregar es usando CVS. Con CVS esto está hecho para Java. Lo que hago es, le asocio creo que es un jar. Le digo, bueno, acá está el jar de este proyecto. Y CVS lo que hace es un gráfico con todos los paquetes
que son las barras, estas que se ven acá. Cada una de estas barras es un paquete. Cada una de las subdivisiones de estas barras son clases. El tamaño de la cajita es el tamaño de la clase en líneas de código. El color es la complejidad ciclomática. ¿Sí? Perdón, cada barrita es una clase, no un paquete. La cajita adentro son métodos. El tamaño de la cajita es el tamaño del método. El color es la complejidad ciclomática del método. ¿Sí? Entonces, ¿para qué uso todo esto? ¿De qué me sirve? Para planificar el testing, por ejemplo. Primero, esto no requiere que el código esté compilando. Si yo soy el responsable de administrar el testing de un proyecto, lo primero que tengo que decidir es por dónde arranco a testear las cosas. Bueno, arrancar por donde tenga mayor complejidad ciclomática es un buen punto de inicio. Yo puedo agarrar el proyecto, hacer este análisis y decir, bueno, estos que están acá en rojo, hagámosle un peer review, si todavía no está ejecutando. Después hagamos algún testing con JUnit de eso. Apuntemos los cañones del testing a esta zona que está en rojo. Es una buena forma de gestionar el testing. ¿Sí? Y a su vez, también es una muy buena forma de hacer refactoring. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo guiar mi refactoring? A partir de la complejidad ciclomática. Yo tengo un método que lo estoy programando y está creciendo en complejidad ciclomática. Un estándar de la empresa podría ser, bueno, cuando tu método pasa de 10, tenés que dividirlo en 2 métodos. ¿Sí? O cuando tu método pasa de 15, modularizarlo mejor. ¿Sí? Es una buena forma de guiar el refactoring del código, siguiendo la complejidad ciclomática. Y esto de vuelta no implica la ejecución de ningún tipo de código. Bueno, el CBIS entonces les muestra esta visualización y acá abajo les aparece la información de las clases con el número de cantidad de métodos, la cantidad de instrucciones y más al costadito va a estar la complejidad ciclomática. CBIS les permite modificar los límites de complejidad ciclomática para decir, bueno, a partir de 10 es rojo o a partir de 15, como ustedes quieran. El CBIS es de código abierto y se descarga de acá. Después Matías se los va a mostrar en la práctica. Y como está el CBIS, hay herramientas para hacer complejidad ciclomática para un montón de lenguajes. ¿Por qué no funcionó esto? PHP Metrics es similar a CBIS, pero es para PHP. Yo le asocio, creo que PHP Metrics funciona con repositorios. No anda nada hoy. Bien, no anda. A ver, permiso. Desconecto. No estás usando la computadora, ¿no? Te desconecto el cable de red. ¿Qué toque? No. El cálculo de complejidad ciclomática es relativamente simple de hacer. Es simple de hacer un parser de código, por lo que hay muchas herramientas de testing, muchos servidores de testing, herramientas de integración continua, por ejemplo, que ya incluyen una opción de visualizar la complejidad ciclomática. Creo que el mismo Eclipse tiene plugins que permite calcular la complejidad ciclomática de todos los métodos que vamos implementando. No lo vamos a ver hoy. Sepan que existe y listo. Esta es la página de PHP Metrics. Y lo que hace es... pensé que lo tenías. También genera gráficos como este que aparece acá, con los distintos módulos, tamaño del módulo y el color para representar la complejidad ciclomática. Eso después lo pueden llegar a probar. Dentro de lo que son análisis estático con herramientas, aparecen las herramientas de parseo de código, herramientas que revisan el código y generan información a partir de esa revisión, ¿sí?
Una herramienta de parseo de código analiza las cadenas de caracteres y símbolos presentes en el código y las evalúa de acuerdo a un conjunto de reglas o gramáticas. Básicamente, el compilador de Eclipse, o un compilador, es una herramienta de análisis estático. ¿Sí? Analiza, parsea el código, a partir de una serie de reglas nos indica cosas. Fíjense que Eclipse lo hace mucho no solamente con lo que podemos llegar a decir errores, es decir, bueno, estás usando una variable que no declaraste, pero también lo hace con advertencias. Estás usando una variable que no inicializaste y no necesariamente eso es un error, pero lo informa igual. O por ahí dice, che, estás usando esto, pero en el manual esta función está deprecada. Una de esas. ¿Sí? No son errores, ¿sí? Pero igual son advertencias. Y eso lo hace dentro de lo que es su parseo de código. Seguir estándares de programación, la forma como nombramos los métodos, las variables y las herramientas que tenemos para ayudarnos en eso, también cae dentro de lo que es el análisis estático. ¿Sí? Por ahí no estamos tan acostumbrados a seguir estándares de programación en lo que es las materias que vamos cursando, pero los estándares son muy usados en las empresas. Tener estándares ayuda a la lectura del código y también reduce las chances de errores. ¿Sí? Cuando uno ya sabe que ciertas variables son constantes o son finales o lo que sea, a partir de cómo yo las escribo, eso ayuda también al buen uso de las cosas. Pueden ser constantes constantes con nombres del máximo, las funciones que empiecen con F. Esta es una que yo uso mucho y me resulta muy cómoda, que es que las componentes gráficas, el nombre de las componentes gráficas empiece con el tipo. ¿Sí? Yo tengo un JTextField para guardar la edad, esto es personal, pero yo tengo la costumbre de llamarlo JTextField edad. ¿Por qué me sirve esto? Es una boludez, pero me sirve. Porque me olvido el tipo de las cosas. ¿Sí? Cuando estoy programando, me olvido el nombre que le puse a las variables. Yo sé que tengo un JTextField que es para guardar la edad, pero no me acuerdo si le puse edad o mi edad o lo que sea. Entonces, ¿cómo me sirve esto? Con el autocompletar de Eclipse. Yo sé que es un JTextField. Entonces, donde yo empiezo a escribir this.jtextfield, ya me aparecen todos los JTextFields que tengo en la ventana. Me reduce tiempo y me ahorra ponerme a ver la definición, a ver qué nombre le había puesto el JTextField. Yo sé que es un JTextField, entonces ya lo puedo filtrar de esa manera. Es un estándar de programación y me ayuda a no cometer errores, que es el objetivo que tienen los estándares de programación. Y obviamente hay herramientas para chequear los estándares de programación. ¿Sí? Una de ellas es el checkstyle, que es el otro ejercicio que tienen que entregar en esta práctica, que también se los va a mostrar Matías. ¿Sí? El checkstyle, o por lo general, estas herramientas, ¿sí?, de chequeo de estándares, lo que permiten son definir reglas. ¿Sí? Las más sencillas, las reglas son muy básicas, diciendo, bueno, las variables son de esta manera, las constantes son de esta manera, cuestiones de así, muy vinculadas al código. Y después hay herramientas que son mucho más flexibles, que no solamente se pueden aplicar a un código, sino a cualquier documento, donde las reglas son más difíciles de escribir. Pero yo puedo escribir reglas del tipo, después de encontrar un punto tiene que haber un espacio y la siguiente letra tiene que arrancar en mayúscula. Y es básicamente un corrector ortográfico eso. ¿Sí? Pero lo puedo llegar a tener. Ahora está terminando una tesis de 3 chicos en testing que están trabajando con una empresa de Bahía que se llama JFI. JFI es una empresa que no tiene el testing como un parte de su proceso de desarrollo. ¿Sí? Hacen los programadores un poco de testing, pero no mucho más. Y ellos lo que querían era decir, bueno, queremos empezar a hacer testing, vemos que es un mar de opciones y no sabemos por dónde empezar. Entonces estos 3 chicos, como parte de su tesis de la licenciatura, dijeron, bueno, te vamos a organizar, te vamos a hacer una especie de guía rápida de cómo encarar el testing. Y esto lo hicieron analizando distintos tipos de herramientas. Testing estático, testing dinámico, testing de integración, y para cada una de ellas les tiraban opciones. Uno de los problemas que tenía esta empresa, JFI hace sistemas, tiene 2 sistemas en realidad que desarrolla para municipios. ¿Sí? La administración desde la administración de los impuestos hasta la administración de los espacios en el cementerio,
Todo eso se hace con una serie de sistemas, son sistemas muy grandes con muchos módulos. El problema que tenían, uno de los problemas, es que ellos generan muchos reportes, ¿sí?, con muchos números, donde los números son montos, plata, y no lograban ser consistentes en cómo mostraban los valores de plata, ¿sí? Algunos, porque no lograban que los programadores se hagan la costumbre de ser consistentes. Algunos ponían la plata, coma, 00, otros, si no había nada después de la coma, no ponían coma, era un número entero, otros ponían 3 ceros, otros ponían un solo cero. Y más allá de que ellos tuviesen un documento, un Word compartido con todos los desarrolladores que decía siempre hay que poner coma 00 aunque no haya nada, no tenían una herramienta para enfatizar ese control, ¿sí? Y ahí es donde aparece una herramienta como esta. No esta en particular, sino una que se llama PMD, que es el primer tutorial que vamos a hacer el martes que viene, ¿sí? PMD es una herramienta de testeo estático muy poderosa, donde yo puedo definir un montón de reglas que hagan ese tipo de búsqueda, como por ejemplo decir, cada vez que alguien muestra o reporta un número, el número tiene que terminar con coma 00 o coma y 2 dígitos. ¿Sí? Eso se puede especificar. Una vez que lo tengo especificado, le digo, bueno, agarra todo este repositorio de código y revisalo. Y esto empieza a tirar por línea de comando todos los lugares donde no se respeta esa regla. Este tipo de herramientas, lo que tienen muy interesante es, requieren la primera vez por ahí mucho trabajo. Definir estas reglas no siempre es fácil, pero una vez que yo hice el trabajo de definir la regla, es simplemente apretar un botón. Es muy fácil usarlas después, tiene muy bajo costo y tiene mucha ventaja. O sea, yo gano mucho solamente haciendo primero una gran inversión de tiempo, que es configurándola, preparándola, escribiendo las reglas, pero una vez que tengo las reglas escritas, ya está. La uso de por vida y el único costo que tengo es apretar un botoncito y generar un reporte, nada más. Así que eso las hace muy interesantes. Checkstyle tiene un plugin para Eclipse, que creo que es eso lo que les va a hacer usar Matías. Y pueden ver si quieren, por lo general todas las empresas tienen publicados sus propios estándares de programación, ¿sí? Sun tiene publicado cuál es la que ellos sugieren como su estándar de programación para Java. Creo que esta es la de Google. Google también tiene sus propios estándares de programación para Java y tiene estándares de programación para todos sus lenguajes o todos los lenguajes que usa. Se puede ver. Ese cuadrito es lo peor que puede, no sé cómo sacarlo fácil. Ahí está. No importa. Después mírenlo. Pero en esos links pueden ver los estándares de programación que sugiere Google para todos los lenguajes de programación que ellos usan, ¿sí? Los chequeos de estándares no solo permiten detectar un nombre mal escrito, sino también código duplicado, valores que deberían ser constantes o complejidad ciclomática. Si yo sigo los estándares, ¿sí?, tengo menos chances de tener, por ejemplo, dos variables que en realidad deberían ser una sola. Y la diferencia del compilador me va a permitir que tenga esas dos variables y las escribo distinto. Pero si yo sigo un estándar, ¿sí?, yo tengo jtextfield edad y yo siempre escribo el tipo y después el nombre, es menos probable que yo después escriba mi edad, porque no estoy siguiendo el estándar. Y si tengo una herramienta que hace ese control, la herramienta me va a decir, che, no está siguiendo el estándar, y cuando lo vaya a seguir me va a decir, ah, pero ya lo tenés escrito. Y evito tener duplicados. Otra herramienta, dentro de lo que son herramientas de análisis estático, está lo que se conoce como el análisis de flujo de datos, ¿sí? El análisis de flujo de datos se define como el análisis estático basado en la definición y usos de variables. Esto es cuando Eclipse nos dice, che, estás usando una variable que no definiste. ¿Cómo sabe eso Eclipse? Porque Eclipse mira lo que es el ciclo de vida de una variable, ¿sí? Eclipse, sin ejecutar el código, mira tu código y dice, che, vos acá estás usando una variable edad que está definida, la estás usando en la parte derecha de una asignación, pero nunca apareció del lado izquierdo. Quiere decir que nunca le asignaste un valor, ¿sí? De vuelta, no es tan descabellado ese análisis. Yo defino la variable edad, int edad,
código, no sé, a X le asigno edad más 1. Si en todo ese código, en ningún lugar edad apareció a la izquierda de una asignación, al momento de usarla en esa operación, ¿qué valor tiene edad? ¿Sí? Se nos pueden ocurrir posibilidades para que eso esté bien. Por eso es que Eclipse no lo marca como un error, simplemente lo marca como una advertencia. Lo que está diciendo Eclipse es, che, pegale una miradita más a esto, porque esto que vos estás haciendo, la mayoría de las veces termina siendo un error. ¿Sí? Y eso que hace se conoce como análisis de flujo de datos. O también cuando yo definí una variable y Eclipse me dice, che, esta variable no la usaste en todo el código. Y esa es otra advertencia, es decir, bueno, vos definiste una variable, ¿sí? Pero nunca la encontré ni a la izquierda ni a la derecha de una asignación, nunca la encontré en un condicional, nunca la encontré. ¿Qué onda con esto? ¿Sí? De vuelta, es una advertencia. Y eso se hace con análisis de flujo de datos. Viendo cómo, cuándo y dónde se definen y usan las variables, podemos detectar potenciales errores. ¿Sí? Y de vuelta, es lo que hace Eclipse. Y esto se hace a partir de algo que se llama el set use pairs. ¿Sí? Son pares de usos seteos de variables. Es un sistema de notación para el análisis de flujo de variables. Lo que se dice es que el ciclo de vida de las variables se divide en 3 etapas. ¿Sí? La primera etapa es la que se define como la creación, que la llamamos D, creación, definición o inicialización de una variable. ¿Sí? Después viene la etapa de uso, que se conoce como U, que el uso puede ser de cálculo o de decisión. Esto es, o la variable aparece a la derecha de una asignación, quiere decir que la estoy usando para hacer algún tipo de cálculo, o la variable aparece en un condicional, en un if o en un while. Y por último está la etapa de destrucción, que a veces es implícita y a veces es explícita. Pero es básicamente la parte donde se elimina la variable. ¿Sí? Esta técnica de análisis de flujo de datos agarra un código y para cada variable intenta definir dónde está la definición, dónde está el uso, dónde está la destrucción. ¿Está bien? Y lo que dice esta técnica es definición, uso y destrucción. Si yo lo tomo de a pares, si yo voy analizando de a dos cómo van apareciendo estas cosas, puedo detectar potenciales errores. ¿Sí? Esto sería así. Yo tengo, por ejemplo, la definición de la variable edad. Después tengo la inicialización de la variable edad. Y después tengo la destrucción de la variable edad. ¿Sí? Yo intento mirar eso de a dos. Yo digo, tengo definición y tengo uso. Tiene sentido. Y después tengo uso y tengo destrucción. Tiene sentido. Ese es el análisis de a dos que hace. Y lo que incluye esta técnica es este símbolo para representar es la primera acción o es la última acción que se hace. ¿Está bien? ¿Cómo se usa todo esto? Con una tablita que vamos a ver ahora. Imagínense, esto es para cada variable, así que imagínense que tomamos una variable, ¿sí? Y yo les digo, mirando el código, lo primero que encuentro para esta variable es su definición. Está bien, tiene sentido. ¿Sí? Cuando yo digo cosito de la ñ de, lo que estoy diciendo es lo primero que encontré para una variable fue su definición. Eso considero que está bien, no hay nada que decir. Ahora, ¿qué pasa si yo mirando después qué pasa con la variable? Digo, encontré la definición y después encontré un uso. Está bien, tiene sentido, no hay nada para decir. ¿Y qué pasa en este caso? Analizando el código, digo, encontré la definición y después encontré que la destruyó. ¿Qué es lo que pasó? Faltó en el medio. Nadie la usó. Definiste una variable e inmediatamente después, inmediatamente en el sentido de lo que involucra la variable, la destruiste. Eso se considera un error o una advertencia. ¿Está bien? ¿Qué pasa si mirando el código lo primero que encuentro es el uso de una variable? ¿Nunca la definiste? Eso directamente es un error.
¿Qué pasa si encuentro un uso de la variable seguido de una definición? No está mal. ¿Sí? Fíjense, uso una variable y después le asigno otro valor. Está bien. Uso de una variable seguido de la destrucción de una variable. Tiene sentido. Está bien. ¿Qué pasa si lo primero que encuentro en una variable es su destrucción? Está mal, no tiene sentido. Destrucción de una variable seguido del uso de la variable. No tiene sentido. Destruiste una variable y después la usaste para hacer una cuenta o la usaste para tomar una decisión. Eso está mal. Destruiste una variable y después la definiste. No está mal. En un principio no habría nada malo con eso. ¿Sí? Dejaste de usarla y después la creaste de nuevo. Fíjense que este es un análisis muy abstracto. Dentro de lo que es definición, estamos considerando la inicialización de la variable como la creación de la variable. Entonces, si hacemos un análisis más fino, podemos encontrar errores o no. Esto es más general. ¿Qué pasa si yo tengo definición de una variable seguido de definición de una variable? La primera definición es al pedo. Está mal. ¿Sí? Eso lo marcamos como una advertencia. Dos usos seguidos tiene sentido. Destrucción seguida de destrucción está mal. ¿Sí? No tiene sentido. Si lo último que hacemos con una variable es definirla, nadie usa esa definición. Está mal. Ahora, si lo último que hacemos es usarla o destruirla, no habría ningún problema. ¿Sí? Entendiendo esta tabla, yo puedo hacer un parser de código, ¿sí?, que busque decir, bueno, agarro la variable edad y empiezo a ver de a pares qué pasa con esa variable. Y en función del par vengo a esta tabla y digo, ¿informo un error o no informo un error? ¿Advierto que algo está mal o no? Y eso lo puedo hacer sin ejecutar el código. ¿Sí? Y eso es lo que hace Eclipse, y estas son todas las cosas que analiza Eclipse. ¿Sí? Esa tablita que vimos recién es esta tabla en Eclipse y pueden ver todas las cosas que Eclipse va a hacer advertencias. Bien, y ya para terminar, estos son los papers que quedan en la página web para que los lean. Son distintos artículos donde se hace uso de lo que es análisis estático. ¿Sí? Bien, entonces, análisis estático, no ejecutamos el objeto de test, lo podemos mirar siendo nosotros humanos que lo miramos, con la flexibilidad y la capacidad de entender cosas que tiene el humano, con las limitaciones en cuántas cosas podemos mirar. Y después tenemos lo que es análisis estático, que es cuando miramos usando herramientas, ¿sí?, con complejidad ciclomática, el flujo de datos y viendo, por ejemplo, Eclipse, todas las cosas que hace. ¿Está bien? Bien, esto es estático. El martes que viene acá vamos a hacer un tutorial con una herramienta que es PMD. La idea es que parte del tutorial sea instalar la herramienta, así que no hace falta que la tengan ustedes. Si quieren venirse con sus notebooks, no hay ningún problema. El laboratorio tiene las PCs y las Raspberry. Si vienen con notebooks, les voy a pedir que se sienten de ese lado para favorecer a que el resto de la gente use estas PCs. ¿Está bien? Listo. Ahora viene Matías con Coti y hacen lo que es la parte de la práctica.